Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar del eclipse solar del 29 de marzo. Uno de los sucesos astrológicos más potentes y más fuertes del año 2025. Y no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar que está ocurriendo la segunda quincena de marzo. Porque desde el día 20 hasta el día 30, y especialmente desde el día 27 y el día 30, van a ocurrir un montón de sucesos astrológicos de muy alta intensidad que van a tener probablemente un fuerte impacto, un tremendo impacto, un enorme impacto en lo que está pasando en la Tierra, a nivel social, a nivel político, a nivel de seres humanos, y van a tener un fuerte impacto también a nivel individual. Yo me atrevería a decir que lo que va a ocurrir a finales de marzo va a ser uno de los periodos más intensos, más desafiantes, incluso más complejos de todo el 2025, mi gente. Entonces, yo voy a hablarles, tengo preparado una presentación enorme. Tengo un montón de información que dar. Porque estamos viviendo periodos desafiantes de la historia de la humanidad. Y esto no está nada más que aumentando. Siendo súper honestos como astrólogo, cuando nos ponemos a hablar con las colegas y los colegas de cómo se viene el año y vemos los sucesos, de hecho, desde esta segunda quincena de marzo, desde diciembre del año pasado, que estoy expectante de ver qué va a ocurrir. Porque van a pasar cosas, es muy fuerte la energía. Entonces, la energía va a estar potentísima, mucho más de lo que estaba hasta ahora. Y la idea de este video es que entendamos por qué. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo fluyo yo con esto? ¿Qué se está esperando de mí? ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Porque si no, la idea es hacer astrología evolutiva, ¿me entienden? No caer en catastrofismo, decir va a pasar esto otro. No. Hay un verdadero desafío personal. Incómodo, muy incómodo, esta energía es incómoda, pero propone algo. Y si nos alineamos, vamos a entenderlo. Pero por eso es muy importante que yo les explique, antes de ir directamente al eclipse, ténganme paciencia y necesito explicarles yo algunas cosas. Primero, ¿cuál es el propósito del 2025? ¿Cuál es el propósito de estos 15 días y especialmente de los últimos días de marzo? Y ahí recién voy al eclipse. Porque si hablo del eclipse sin que entendamos el contexto macro, no vamos a entender lo que está ocurriendo. El 2025, yo lo subí en el video, que subí en diciembre del año, y también lo han dicho un montón de astrólogas y astrólogos, es un año de transición. Realmente el mundo, como lo hemos conocido y lo hemos vivido, llegó a su fin, está terminando. Ustedes se pueden dar cuenta viendo las noticias, están pasando cosas que hace 10 años atrás jamás pensamos que iban a estar hablando. O sea, lo que se habla hace 10 años atrás era imposible de creer. Es surrealista todo lo que está ocurriendo en la Tierra. Entonces, entramos realmente en un movimiento de transición empujado por la energía de Plutón en Acuario. Y realmente el 2025 es un año de puente entre la antigua energía y la nueva energía. Es un año puente. Y dentro de este año 2025, que era un año puente, lo que pasaba entre el 27 y el 30 de marzo era muy importante. Porque lo que realmente pasaba es que dábamos el primer paso para cruzar este puente. Realmente, hasta el 27 y 29 de marzo, y especialmente con el eclipse, yo lo llamaría el Big Bang. El Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Una explosión gigantesca, tremenda. Espérenme un poquito acá. Gigantesca, tremenda, que inició una nueva era. ¿Y qué ocurre después del Big Bang? Una cantidad de energía, todo acelerado, todo chocando, todo errático. Una intensidad energética enorme. Y eso es probablemente lo que vamos a ir viendo, que va a ocurrir. Es decir, hasta el 27 de marzo estábamos viviendo la primera etapa del año, que era el final.
con una irrupción de energía pisciana enorme, gigantesca. De hecho, yo nunca pensé que tanta energía pisciana podía generar tanto caos y tanto conflicto y tantas emociones tan intensas como estamos viviendo desde hace más o menos 4 semanas y como se han activado con el eclipse lunar. Detengámonos un segundo a ver qué pasó en febrero y marzo. Esta irrupción de energía pisciana tenía un sentido y un propósito: disolver las estructuras antiguas, ablandarlas. Porque se viene un cambio, se viene una transformación. Entonces, como la vida igual es amorosa, nos dijeron, miren, antes de desarmarlo, ablandémoslo. Antes de tirarlo al sartén, pégale para que se ablande, de cierta manera. Entonces, hemos estado ablandándonos. Y a nivel individual, este periodo de febrero y marzo, lo que buscaba es que conectáramos con nuestra alma, que escucháramos realmente partes de nuestro ser que no queremos escuchar, que las tenemos reprimidas, restringidas, no queremos oír nuestra vulnerabilidad, no queremos escuchar quiénes realmente somos. ¿Por qué? Porque queremos controlar, porque tenemos ideas mentales de cómo deben ser las cosas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que tengo que ser. El ego tiene muchas estructuras y este periodo es ablandar esas estructuras. Por lo tanto, en marzo las emociones se han desbordado. Lo que normalmente nunca escuchaba o se escuchaba muy a lo lejos de mi interior, se elevó. También, ¿qué han ocurrido? Han surgido secretos. Yo conozco un montón de gente que se ha enterado de cosas súper potentes. Han surgido desde el inconsciente memorias. Se han revelado ciertas cosas. Porque se está mostrando algo que estaba oculto en el inconsciente y que era la raíz de donde yo construía una realidad. Había algo que estaba escondido, que yo no sabía o no quería ver, que estaba muy guardado y hacía que yo construyera una estructura de realidad. Y también, más allá de eso que estaba escondido, reprimido, también hay profundos anhelos de tu ser, de mi ser, que no estábamos escuchando. Entonces, todo este periodo es una efervescencia emocional que nos ha llevado a sentir un montón. Se tiene que desarmar lo que contiene para ver lo que realmente anhelo. Porque el 2025 es un año de coherencia. No de berrinches, de coherencia. Y digo especialmente, podríamos decir una frase para el eclipse solar. ¿Cuál podría ser? Una cuña. El eclipse solar es para actuar en coherencia, no para actuar haciendo berrinche. En coherencia con el ego, no. En coherencia con el alma. ¿Me entienden? Entonces, sí, bien, este hermoso propósito evolutivo de ablandarnos, pero ha generado mucha confusión, hipersensibilidad, caos, confusión a nivel mundial, a nivel personal, mucho cansancio, ya lo hablé. Entonces, todo este movimiento llega a su fin. ¿Por qué? Porque a partir del 20, la energía comienza a cambiar. ¿Y qué va a llegar? La energía de Aries. El nuevo ciclo que comienza. Pero lo interesante, si ustedes quieren que me entiendan, es que este nuevo ciclo no puede comenzar como normalmente comienzan tus ciclos, mis ciclos, los ciclos. Porque de alguna manera, si salimos a actuar como normalmente actuamos cuando estamos en crisis, cuando nos sentimos mal o cuando queremos iniciar algo, si salimos a actuar como normalmente salimos a actuar, vamos a terminar volviendo algo muy parecido. Y como ha llegado el fin, una era, se ha muerto el viejo mundo y vamos a comenzar algo nuevo, la acción ariana no puede ser parecida como era antes. Es un Big Bang. Se muere lo viejo, inicia algo nuevo. ¿Y qué significa entonces? Que la energía ariana se va a mover, vamos a querer iniciar, vamos a querer lanzarnos, pero cuando comencemos a iniciar y lanzarnos va a caer una bomba que va a hacer que nos desestructuremos. Porque el propósito más profundo es tener el coraje para actuar por lo que realmente estoy anhelando. En un periodo de total incertidumbre, en un periodo donde no tengo claridad,
en un minuto donde voy a querer salir a actuar como loco probablemente, o impulsivamente, o quizás me freno, ahí me van a empujar a moverme, pero tengo que ser súper valiente y coherente y darme cuenta que mi antigua forma de accionar no me funciona más en este nuevo mundo. Desde el ego, desde el miedo, del control, desde el berrinche, desde el querer ganar, no funciona. ¿Ya? ¿Por qué quiero que me entiendan? Porque sería mucho más armónico que yo les dijera, bueno, de todo este Piscis pasamos a Aries. Pero no es que llegamos y pasamos a Aries. Porque hay 3 sucesos energéticos, o 4 sucesos energéticos, que hacen que la energía de Aries no fluya normalmente. Porque Aries es una energía que le gusta fluir. O sea, imagínense a Aries como un cañón, un rayo, que fluye, ¿me entienden? Entonces, imaginémonos algo diferente, no lo que está pasando. Después de tanto Piscis, de confusión y emoción, se activa Aries y salimos disparados a actuar por lo que queremos. Pero eso no es lo que va a pasar en el 2025. Primero que nada, porque el eclipse es en Aries. Entonces es como que voy a salir a actuar y explota la nave. Hay que hacer una nueva nave. Voy a salir a actuar y se bloquea la energía de la acción. Segundo, porque Neptuno entra en Aries el 30 de marzo. Y Neptuno en Aries no es voy, es actuar en coherencia con el alma. Y en coherencia con el alma es fluyendo, es sintiendo, es siendo flexible, es enfrentando miedo. No es una acción lineal. Neptuno en Aries no es voy allá, es voy fluyendo, voy sintiendo, voy conectando, tengo que estar presente o si no me comí una fantasía y me voy a ir para cualquier lugar. No es fluido de esa manera. Y después, porque pocos meses después, Saturno entra en Aries, que es una energía de restricción de lo ariano. Entonces, este parto a esta nueva era es muy explosiva y contenida. Y es un poco lo que vamos a ver en el mundo y lo que vamos a estar sintiendo nosotros. ¿Entiendes? Esto es algo extraordinario. Estamos viendo el inicio de una nueva era de una forma explosiva, de alguna manera. Estamos teniendo esta transición. Les voy a explicar un poco qué va a ocurrir estos 15 días. ¿Ya? Eso sí, antes, les quiero dar un mensaje. El 11 de abril comienza mi formación de astrología premium. La formación inicial de la escuela. Es una formación donde casi 90 horas de clase conmigo, en vivo y en directo, y vamos a estudiar, van a aprender. Vamos a divertirnos estudiando astrología. Van a tener clases interactivas conmigo. De hecho, estamos todo el tiempo. Es un grupo hermoso, es una comunidad. Respondo a las preguntas en vivo y en directo. Aparte hay tutores que les responden sus preguntas. Vamos a tener un montón de práctica. Es una formación realmente para aquellas personas que quieran vivir un proceso de transformación personal. Algo muy potente en este año. Que quieran realmente aprender cartas natales. Y les entrego, yo me doy por completo en esta formación. Les entrego todo lo que sé y los ayudamos para que se atrevan a practicar, justamente, para que practiquen con sus compañeras, compañeros y vean muchas clases de interpretación también. Eso, y quedan muy pocos cupos. ¿Qué está pasando en este final del periodo pisciano y en este inicio de esta nueva era? ¿Cuándo comienza? El 20 de marzo. ¿Por qué el 20 de marzo? Porque entra el Sol en Aries y es el equinoccio. Y también va a estar Venus y Mercurio, están retrogradados pero están en Aries y está Quirón en Aries. Ya. ¿Cuál es el siguiente suceso astrológico? El 27 de marzo entra Lilith en Escorpio, va a estar hasta finales de diciembre. Lilith en Escorpio va a liberar una transformación gigantesca. Si la energía de Escorpio es muerte y transformación, Lilith en Escorpio es que se libera la censura que bloquea la real muerte y transformación. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a sentir una tremenda necesidad de romper con lo que nos oprime. Y aquí quiero ser súper claro con algo que para mí también es muy importante de ver con respecto al eclipse, con respecto a Plutón en Acuario, con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un periodo de romper con lo que nos oprime. Y va a haber mucha gente a nivel colectiva que va a decir, lo que me oprime es este gobierno, es esto otro, esto aquí. ¿Verdad? ¿Correcto? Sí. Y vamos a ver cómo van a salir después, en abril,
con todo a protestar probablemente. Van a aumentar todas las protestas mundiales que bajaron un poquito, ahora van a dispararse. ¿Me entienden? Pero el tema clave para ti y para mí es que el que realmente nos oprime somos nosotros. Tú eres tu gran tirana, yo soy mi gran tirano. Entonces, gran parte de esta rabia, este enojo, esta frustración, este berrinche es que nosotros mismos nos estamos oprimiendo. No nos permitimos hacer lo que realmente queremos porque estamos muertos de miedo. Actuamos reactivamente como niñas y niños. Todo esto tiene que ver con el eclipse solar y lo que se va a revelar. Actuamos reactivamente como niñas y niños. Estamos peleando, estamos ganando, queremos ganar. Y actuamos todavía muy condicionados por temas infantiles. Entonces, realmente es una... Si lo queremos ver, todo esto que está pasando en Aries, el eclipse, Neptuno, Saturno en Aries, es un salto evolutivo de la energía masculina, de la energía yang, de la energía de la acción y la guerrera. Es una purificación de lo masculino, pero lo que vamos a ver es lo peor de ese lado masculino a finales de marzo y principios de abril. ¡Ojo! En todas las personas va a aparecer esta sombra, que te lo va a provocar el eclipse, que te lo va a provocar Lilith en Escorpio. No solamente en los hombres, en todos. Todos tenemos una sombra de lo masculino. Entonces, Lilith en Escorpio te va a obligar a ver lo reprimido, muchas cosas. De hecho, subí un video en mi YouTube. Véanlo, por favor. Es un video que explico claramente. Yo con Zaira García, una astróloga maravillosa, explicamos todo lo que significa Lilith en Escorpio. Está en YouTube, véanlo. Después tenemos el eclipse solar del 29 de marzo, en el grado 9 de Aries. El 30 de marzo entra Neptuno en Aries. Y como si faltara poco, como si fuera no suficiente, el 1 de abril... hasta mediados de mayo, durante 45 días, comienza la oposición de Marte a Plutón. Cuando se pone esa oposición, comienzan las peleas en la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es algo potente, agresivo y transformador. Es un sacudón. ¿Ya? Como les dije, vamos a tener ganas de actuar. Vamos a tener ganas de mover. Vamos a tener ganas de iniciar, pero no llegar a iniciar. Y si llegamos e iniciamos, vamos a chocar contra algo. Entonces, un gran tema también súper interesante que presenta el eclipse y presentan los últimos días de marzo y en abril, es cómo manejamos toda esta energía masculina desbordada. Cómo manejamos la rabia, la frustración, la ira, la intensidad. O sea, vamos a tener que aprender a gestionarla. O si no, esta energía nos va a tomar. Y podemos tener muchos conflictos, contracturas, podemos tener accidentes, por toda la energía acumulada que quiera expresarse. Recuerden que Marte es un planeta que la astrología clásica consideraba que era maléfica. Yo no lo considero maléfico para nada. Pero ¿por qué se le decía que era maléfico? Porque desencadenaba accidente y conflicto. Y lo que vamos a ver es esta explosión de esta energía de Marte. Marte en oposición a Plutón, después de un eclipse en Aries. Entonces, y acabo de leer que alguien anotó, la palabra deseo yo la tengo súper anotada. El deseo. Una buena pregunta para hacerte a ti es, ¿qué es lo que yo realmente deseo? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Porque necesitamos que la guerrera y el guerrero sea capaz de actuar por lo que realmente deseo. Y la vida va a ser súper bruta para mostrarte si no estás actuando en coherencia con tu deseo. O si no te estás moviendo en coherencia con tu deseo. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque en este nuevo inicio, en esta nueva forma de actuar que pide el eclipse, hay que hacer una redirección energética también. Quizás llevo mucho tiempo actuando, moviéndome en una dirección y este eclipse te dice, ¡pah! Para allá no es. Redirecciona para allá. ¿Hacia dónde? En coherencia con tu deseo que viene de tu alma, que ya conectaste en el ciclo pisciano-neptuniano. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces, a nivel mundial, bueno, ya vámonos directo al eclipse, ya. ¡Eclipse! Por si acaso, es que aquí en el mundial, o sea, voy a hablar en el eclipse de lo mundial que va a ocurrir. Entonces, eclipse solar del 29 de marzo. Big Bang. Con todo lo que conllevaba el Big Bang.
¿Cuándo va a ser? El 29 de marzo, en el grado 9 de Aries. Atención, todas las personas que tengan planeta, no sé, yo te diría en los primeros 20 grados de Aries, van a sentir el eclipse con mucha fuerza. ¿Cuándo va a ser? Digo distintos horarios para que lo sepan. En México va a ser a las 4:58 de la mañana. En Miami a las 6:58 de la mañana. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay va a ser a las 7:58 de la mañana. En España va a ser a las 11:58 de la mañana. Va a ser casi a mediodía en España. ¿Ya? Recuerden que el efecto del eclipse dura como 1 hora y media antes, 1 hora y media después. De hecho, este eclipse se va a ver por... O sea, es parcial. Ojo, gracias a Diosito, que es parcial. Porque si fuera total sería más intenso. O sea, un eclipse fuerte, pero no es tan fuerte. Es fuerte por todo lo que está pasando los días alrededor. ¿Ya? Y va a pasar por el norte de Europa, partes de Asia, Groenlandia, Canadá. Esos son los lugares que se van a ver más tensionados. ¿Les suena la palabra Groenlandia en el último tiempo? ¿La han escuchado? Norte de Europa, Canadá. ¿Qué significa un eclipse? Primero voy a, como siempre hago cuando hago videos de eclipse, hago una pequeña clasecita astrológica de qué significa un eclipse solar. Un eclipse solar ocurre durante la luna nueva, ¿ya? Y ocurre que el sol es tapado por la luna, es bloqueado por la luna. Y eso tiene dos efectos energéticos. Primero, es un momento de purga enorme. Los eclipses son agarrar lo que está podrido en tu casa y tirarlo a la basura. Es agarrar lo que está podrido en tu vida y tirarlo a la basura. O sea, es un proceso de reciclaje. Toda esta energía que está acumulada, la vamos a eliminar para que se libere y quede disponible para algo nuevo. Entonces los eclipses son siempre un final y un inicio. Y si es en Aries, con mayor razón un final y un inicio. Y si aparte entra Neptuno y Saturno en Aries justo después, con mayor razón es el gran inicio. Por eso hablamos del gran inicio que representa este eclipse. ¿Ya? Entonces, los eclipses eliminan lo que ya cumplió su ciclo en tu vida, lo que ya está vencido y lo que tienes que eliminar y probablemente lo que tú no eliminarías de forma natural. Entonces, consejo. Ya, primer consejo para el eclipse. Si tú, en tu intuición, después de todo este periodo pisciano excesivo, te diste cuenta que hay algo en tu vida que ya no da para más, haz algo al respecto. Toma una acción. Vamos a ver cómo se toman las acciones, porque con el eclipse en Aries no es llegar y lanzarse, de hecho es todo lo contrario. Toma una acción. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decirte esto? Porque si no tomamos la acción, porque nos seguimos resistiendo a esto, eclipsazo, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que eliminar es algo externo en tu vida y probablemente algo interno. Ahora, ¿cómo tú puedes saber, usando la astrología, en qué, más específicamente, qué se tiene que morir, qué se tiene que transformar, qué área de mi vida se reinicia? ¿Cómo? Pregunta. Sabiendo en qué casa ocurre el eclipse. Es decir, en qué casa está el grado 9 de Aries. En este video no lo voy a explicar, porque si no va a quedar gigante. Pero ten claro que la próxima semana voy a subir a YouTube y también a Instagram un video donde voy a ir analizando el eclipse casa por casa para que estés ya preparada psicológicamente para saber en qué área se viene la transformación gigantesca. ¿Ya? Entonces, los eclipses eliminan. Algo en nuestra vida ya no sirve. Segundo tema importante del eclipse. El eclipse, la luna bloquea al sol. El sol representa a la conciencia, al yo consciente, al yo solar. Aquella parte dentro de mí que es capaz de mirarse, observarse, conocerse y entenderse. Los eclipses son un momento de pérdida de conciencia. De ser poseídos por nuestras emociones, de desborde emocional. O sea, aquella parte que podía mirar y comprender las cosas desaparece y aparece lo descontrolado. Por eso decimos que los eclipses son momentos donde hay que ser muy cuidadoso con nuestra energía. Porque se desborda lo oculto, las personas están mucho más intensas,
las emociones reprimidas están mucho más desbordadas, y teniendo claro que Lilith entró en Escorpio, en cuadratura de Plutón, hace 2 días antes. O sea, hablando de descontrol emocional. ¿Ya? Entonces, mi consejo siempre para los eclipses son: tranqui, trata de quedarte en tu casa, en un lugar, en la naturaleza, en un lugar tranquilito. No te rodees de mucha gente, porque ya el mundo como está aquí, todo eso. Y entonces cuídate a ti misma durante el eclipse. Cuídate, no te expongas. Y ten claro que no es un buen momento energético para hacer grandes rituales. Es para estar presente, para estar meditando, para estar escuchándome, para estar sintiendo. Muy coherente conmigo, porque aquí es donde viene el regalo del eclipse. La posibilidad de yo tomar conciencia. Como a la mayoría de la gente le van a apagar la conciencia. Por eso vamos a ver muchos más conflictos, más peleas. Por eso yo siempre te digo, oye, si empiezas a tener una discusión o pasa algo complicado el día del eclipse, dile a la persona, si es que puedes, pausa. Hablemoslo mañana, hoy día es eclipse, no es el momento para hablar esto. Menos que un eclipse en Aries. No es un momento para resolver ningún conflicto. Entonces, hablemoslo mañana. ¿Ya? Pero lo que quiero tratar de decir es que no se expongan, básicamente. Y obsérvense. Porque aquí es donde se activa el sol. El sol. También en el video de YouTube de las casas de la próxima semana voy a dar una fórmula solar. Como un antídoto al eclipse. ¿Ya? Va a ser muy solar esa fórmula. Para tratar de compensar esa pérdida de solaridad. Pero es como, ok, yo me observo y me voy a dar cuenta que voy a estar mucho más emocional, más sensible. ¿Qué me está pasando? Porque al observarlo puedo ir canalizando esa energía. ¿Ya? Realmente cómo vivas el eclipse va a depender del nivel de conciencia que tengas en este momento y el nivel de conciencia que le puedas dar a ese momento puntualmente. Si las preocupaciones y los miedos te toman, te perdimos. El eclipse te come. Si te logras mantener ahí firme, agarrada de tu hilo mágico, ¿ya? Entonces, también es muy importante, si pasa algo complicado ese día, es parte de lo que se está muriendo y transformando. No luches con lo que está ocurriendo el día del eclipse. ¿Qué significa que el eclipse caiga en un signo? Significa que esa energía se reinicia. Es como un computador que se reinicia. Por lo tanto, esa energía como que se ve obstaculizada, bloqueada, y esa energía pierde conciencia. Porque se pierde conciencia. Es decir, esa energía expresa su peor lado a nivel colectivo. Porque tengamos claro que la humanidad no está en un tan alto nivel de conciencia. O sea, hay mucha más gente con conciencia que en el pasado, pero a nivel colectivo tanta conciencia no hay. Por lo tanto, casi todo el mundo va a andar como loco, así, poseídos por la energía de esos días. Entonces, lo que se va a eclipsar es la energía de Aries. Aries. Y cuando se eclipsa la energía de Aries, Aries muestra su peor lado. Volvamos al tema que yo hablé de lo patriarcal, lo masculino, lo peor del masculino, que es la energía de la violencia, la rabia, la acción, el choque, el berrinche, el descontrol, la impulsividad, la ansiedad. Entonces, son muchas emociones que se van a activar esos días. Y ya les voy a dar consejos para canalizarlo. Pero vámonos a algo a nivel colectivo, eso es lo que vamos a ver. Yo creo que los conflictos que están ocurriendo a nivel mundial van a explotar. Van a pasar más cosas. No estoy diciendo que va a ocurrir una gran catástrofe, no estoy diciendo eso, pero claramente esta tensión que se ha ido acumulando en febrero y marzo va a liberarse con mucha fuerza. Ahora vámonos a cómo aprovechar, o sea, qué es lo que quiere el eclipse a nivel personal, porque eso es lo más importante. Al final tú no puedes controlar, ni yo, ni nadie puede controlar lo que está pasando en el mundo, pero podemos tratar de sintonizarnos con esta energía y no resistirnos a ella. ¿Qué es lo que quiere este eclipse? Quiere una muerte del yo, muerte de ti,
muerte de tu sentido de identidad, muerte de tu ego. Por lo tanto, un efecto de este eclipse, un efecto de los días previos al eclipse, los días posteriores al eclipse, es una crisis de identidad. ¿Qué significa una crisis de identidad? Es no saber quién soy, no saber qué quiero. Tú me dices, pero si yo con la energía de Piscis ya estoy en esa. Bueno, créeme que con esto va a seguir. Porque, nuevamente, no es salir a actuar del viejo modo. Es un proceso de alineación de mi alma con mi capacidad de actuar para ir moviéndome por lo que realmente anhelo. Por lo tanto, se está muriendo el antiguo yo. Entonces es normal no saber qué quieres. Es normal estar confundida. Neptuno está en Aries también, justo ahí. Entonces, pero produce una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad, si yo no soy consciente que soy yo la que estoy confundida, voy a echarle la culpa a los demás, voy a ver obstáculos afuera y no voy a reconocer que en realidad puede ser algo mío. Yo estoy en una crisis de identidad. ¿Cuál es otro efecto del eclipse en Aries? Sentir que no puedo actuar. Mucha frustración. Hay una sensación de pérdida de poder personal. Quiero pero no puedo. Quiero pero no puedo. Porque se eclipsa Aries. Se puede sentir una pérdida de capacidad de acción, pérdida de libertad. No puedo moverme hacia donde quiero. Y eso que está ocurriendo está bien que ocurra. Si hay obstáculo, hay bloqueo, en vez de estar poseído por la energía del eclipse y ponerte a chocar con ello hasta romperte la cabeza, para un segundo. Porque quizás no es el momento de actuar ese día. O quizás es el momento de actuar, pero no hacia donde tú creías que tenías que actuar. O sea, si se produce cualquier obstáculo, es decir, ok, con conciencia, ¿qué me está mostrando la vida? ¿Estaré moviéndome en la dirección correcta? Quizás me tengo que cambiar. ¿Es realmente coherente con lo que yo anhelo y deseo? ¿O es mi rabia la que me está moviendo? También es muy importante en este eclipse. La rabia es muy importante porque la rabia nos muestra algo, algún miedo, algún dolor, algo que nos incomoda. Esto es un gran consejo. La rabia es una gran guía. Pero el tema es que si yo no exploro la rabia me toma. O sea, si tengo mucha rabia, te peleo y te discuto a ti. Pero en realidad lo que pasa es que tengo miedo, o estoy frustrada, o ya no doy más donde estoy. Entonces, en vez de hacerme cargo de lo que realmente está pasando, estoy actuando reactivamente por la rabia. Entonces, hay que explorar ese tema de la rabia. También entendamos algo, este eclipse solar en Aries es el cierre de un ciclo personal y el comienzo de un nuevo ciclo. Si decimos que está comenzando un gran ciclo para la Tierra, que está comenzando 2025 con esta transición, esto, si un gran ciclo para la Tierra, también es un nuevo ciclo para ti. Y como les expliqué también, los eclipses son pérdidas de algo que deseamos, por lo tanto podemos sentir que perdemos algo. Entonces, la impotencia, la frustración, el enojo, la violencia pueden exacerbar. También puedo sentir que no me puedo mover libre, la independencia. Se te pueden mostrar las dependencias que tienes, que no reconocías realmente. Se te puede dar cuenta de que, por ejemplo, quiero ir para allá, pero es que en realidad yendo para allá tengo que romper estos lazos, tengo que romper estos vínculos, tengo que romper estos acuerdos y me da terror perder esos acuerdos. Bueno, quizás va a haber que romper algunos acuerdos para poder moverte. Porque en una de esas quieres salir a actuar y sientes que no puedes porque estás agarrada por un montón de miedo, un montón de acuerdos, un montón de estructuras que armaste en tu vida que están vencidas en tu realidad. 3 preguntas para ustedes. 3 preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas que son clave en el proceso evolutivo de soltar el ego y abrir un camino a actuar por el alma. Se las voy a leer. ¿Estoy persiguiendo lo que realmente quiero en mi vida en este momento? ¿O estoy actuando desde un deseo de mi ego? Este periodo pisciano fue para preguntarte qué realmente anhelas. ¿Mis acciones están alineadas con mi propósito o solo estoy reaccionando a lo que me rodea? ¿Estoy tomando las decisiones desde la rabia y la frustración o desde mi esencia real? Preguntitas para hacerte estos días. ¿Ya? ¿Qué nos enseña? Espérense, se me puso esto aquí. ¿Qué nos enseña este eclipse? Te va a mostrar la distancia que hay entre los deseos del ego y los deseos del alma. Este eclipse es para valientes, o sea, quiero que entiendan, estos próximos
días, de marzo y abril y todo el 2025, es para valientes, porque nos van a pedir que seamos valientes para actuar por lo que queremos, manejando la confusión, la falta de claridad y actuando básicamente movidos por la fe sin tener idea si lo que vamos a hacia dónde vamos a ir, básicamente. Como tú muévete confiando y deja toda la estructura antigua y lánzate. No todo lo que creíamos querer es lo que realmente nos hace feliz. Te quiere enseñar este eclipse. También este eclipse te dice, es una transformación del deseo. Mi deseo y mi acción estaba puesto en eso. Y quizá ya no, va más para allá. Tu deseo te quiere mover a otra cosa. Ahora deseo otro. Permítetelo. También, ¿qué te dice este eclipse? Avanzar sin claridad. O sea, me refiero a avanzar en una fantasía. O avanzar desde la rabia. O avanzar reactivamente es peligroso. No actúes impulsivamente. De verdad te lo digo así en serio. No actuar impulsivamente. Si vas a actuar decididamente, conecta, alíñate, tienes que estar súper segura que es y ahí hazlo. Porque la acción sin conciencia genera crisis. Por eso hablamos de la falta de conciencia. Entonces, si quieres avivarte en este eclipse, evita errores impulsivos que te pueden generar mayores conflictos. Entonces vamos a tener que aprender a actuar e iniciar de una manera diferente. Eso es lo que quiere este eclipse, que te atrevas a actuar e iniciar de una manera muy diferente a cómo lo haces normalmente. Es como reinventarte. Y no podemos hacerlo si no aprendemos a manejar la energía de la acción. Y la energía de la acción, una variable clave, es la rabia y la frustración. Entonces vamos a dar más consejos. No luches con lo que se cae. No fuerces el movimiento. Si no avanza, no fuerces. Pregúntate, quizás no es por acá. Canalizar la rabia y la frustración. Canalízala. Bioenergética, liberación emocional. De hecho, yo hoy día en la tarde voy a una terapia de descarga de rabia. Vamos a ir a gritar y pegarle a los cojines. Porque de verdad hay mucha rabia acumulada en el ambiente. Así que haz con conciencia terapias de liberación emocional. Descarga. No se la descargue a otra persona. Trata de tomar conciencia, ¿ya? Y también ten mucho cuidado con el cuerpo porque ya venimos de una energía de marzo donde hay mucha fatiga para mucha gente y hay mucha somatización por la tensión que tengo porque quiero controlar, me quiero rigidizar para no ablandarme. Y este exceso de energía de rabia puede hacer que la tensión aumente, que duela la cabeza, tensión en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, cuida bien tu cuerpo. Consejo. No coman picante ni comidas fuertes desde el 15 de marzo hasta el 10 de abril. O desde el 20 de marzo al 10 de abril. Mexicanas y mexicanos que me están viendo en este minuto, no se enchilen. ¿Por qué? Porque ya comer comida muy picante, muy condimentada, nos eleva al pita, nos da más rabia. ¿Ya? Por lo tanto, en un periodo donde está todo súper intenso, de hecho todo lo contrario, coman alimentos que los calmen, que los balanceen, que los equilibren. Cuiden esa alimentación porque está todo muy explosivo. ¿Ya? Pregúntate, esta es tu gran tarea, ¿qué es lo que yo realmente deseo? ¿Qué es mi nuevo deseo? ¿Soy capaz de ser fiel a mi deseo? Aunque sentir que ser fiel a mi deseo signifique vivir una prueba heroica gigantesca este año. Sí. No tengo idea cómo lo voy a hacer, no tengo claridad cómo lo voy a hacer, pero sé que tengo que moverme en coherencia con lo que yo realmente deseo. Porque eso me va a llevar a vivir una nueva vida y una nueva realidad. Pregunta clave para hacerte. ¿Desde dónde estoy tomando decisiones? ¿Desde el miedo? ¿Desde la urgencia? ¿Desde la frustración? ¿Desde la rabia? ¿O en conexión con lo que mi alma necesita? Así que, mi gente querida, de esta manera termino este video del eclipse. Les vuelvo a recordar,
ese día, el día 29, tranquilita, casa calmada, quizás en un parque, en la naturaleza. No se rodeen de mucha gente. O sea, de que vamos a ir a celebrar el eclipse con un montón de gente, no es lo más sabio, no es lo más consciente. Tampoco comerse unas papas fritas con chile, tampoco es como muy recomendable. ¿Me entienden? Y mediten y estén muy presentes. Porque probablemente la crisis que genere el eclipse les va a dar la claridad de lo que realmente desean. Y les puede dar la claridad de hacia dónde dar el primer paso. Pero no busquen, la energía de Aries es el primer paso. No es el camino listo. Aquellas personas con Neptuno en Aries, con Saturno en Aries, que digan, no, yo quiero un plan de acción listo, paso A, B, C, D, E, en septiembre voy a estar acá. No, no es que no funciona así esta energía de este año. No funciona así. Es paso a paso, paso a paso, y quizás va a terminar en un lugar nada que ver. Pero al menos como cada paso fue con conciencia, fue con presencia, fue enfrentando los miedos, fue con realismo, fue con valentía, terminaste a donde tenías que terminar. Entonces, con este eclipse no es muy bueno decir, mi objetivo claro es ir para allá y obtener eso y obtener esto otro. No, no. ¿Cuál es el deseo? Ser más libre, expresar mi arte, ser padre, ser madre, atrever a cumplir un sueño que tengo. No tengo idea cuál es tu sueño, no tengo idea cuál es tu deseo, pero sigue ese deseo, no lo que tu ego dice que tienes que hacer. ¿Ya? Por eso, una cosa, y con esto sí que termino, explora qué te muestra esa rabia. No solamente la descargue, sino que exploren la rabia. Y por eso es muy bueno hacer procesos terapéuticos somáticos, ir a una sesión de terapia donde exploremos la rabia que estoy teniendo, la frustración que estoy teniendo en ese periodo, porque ¿qué te va a mostrar? Algo. Y ahí está lo que hay que ver. Si hay que ver el dolor del oriano. Eso es lo que hay que ver. Y yo también se les he dicho un montón de veces, el parto, el parto, el parto. Si tú hasta ahora en tu vida no has hecho ningún proceso terapéutico del parto, este es un momento para hacerlo, porque de cierta manera en esta limpieza de cómo inicio y actúo, hay que limpiar la memoria del parto, porque como tú inicias y actúas, no sé si tú sabes, pero está condicionado como fue tu parto. O sea, cómo fue tu parto condiciona tu manera de actuar. Y como ahora se te está pidiendo que cambies tu manera de actuar, mueve el parto. Busca alguna terapia que haga eso. Rebirthing, respiración holotrópica. Hay un montón. ¿Ya? Así que eso, mi gente. Los últimos 15 días de marzo, especialmente los últimos 10 días de marzo, especialmente los últimos 3 días de marzo, 4 días de marzo, van a ser inolvidables. ¿Ya? Un besito grande. Terapia de parto, pueden buscar a Clara un poco más clara, se las recomiendo porque hace respiración rebirthing, que son distintas técnicas de respiración para borrar memorias que están en el inconsciente, un poco más clara. O busquen cualquier terapeuta que hace rebirthing o respiración holotrópica. Eso, mi gente linda. ¿Ya? Se me cuidan todas, se me cuidan todos, que estén muy bien. Chau, chau. Bye.